Qué bendición poder tener la oportunidad de poder llegar hasta su hogar y poder juntos estudiar la palabra del Señor por este medio. Estamos en estos días un poquito difíciles, complicados, pero cuando tenemos esa fe puesta en el Señor Jesucristo, esa fe trae paz, esa fe trae gozo, esa fe se alimenta cada día más y más para seguir adelante en la obra del Señor. Este tiempo vamos a estar reflexionando por unos minutos en lo que es el Salmo número 2. Hemos estado estudiando la introducción a los Salmos y el número 1 que trajo un mensaje muy bonito a cada vida y a cada corazón. Bienvenidos a este estudio en este tiempo tan especial que vamos a tener. Entonces, cuando miramos el libro de los Salmos, miramos un libro de poesía, un libro que contiene alabanzas, cantos al Señor, oraciones, plegarias de arrepentimiento, de agradecimiento, de diferentes características que puede presentar ante nosotros este libro. El día de hoy estaremos viendo el capítulo número 2 y allí nos habla la palabra del Señor, nos enseña acerca de quién es el autor. Posiblemente el autor es el rey David, y el tema general habla del reino definitivo de Dios. Entonces habla qué es lo que ha de venir y qué es lo que ya pasó también, porque recordemos que el reino de Dios es un todo. El reino de Dios inicia desde la creación, desde aún antes de la creación, desde la misma existencia de Dios, empieza el reino de Dios. Por eso en la oración que hemos también estado estudiando en otros momentos, habla: venga tu reino. No es que recién el reino del Señor va a iniciar, sino que el reino ya está y solo es cuestión que venga a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, estamos viendo este capítulo que nos habla de la siguiente manera. Mire cómo inicia este salmo, el número 2. Y dice una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Interesante pregunta, ¿no cree? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, cuando estamos estudiando, esa es la ventaja de tener este tiempo, ¿verdad? Y poder ir un poquito más profundo y no solamente pasar superficialmente. Cuando leemos este versículo, ¿qué es lo que realmente este versículo significa? Y vamos a ver cada uno de ellos. Y entonces podemos empezar viendo donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y cuando miramos esto, podemos ir viendo, aprendiendo qué significa. Primero, cuando hablamos de amotinar, es estar en un estado de intranquilidad. Mire, en el original hebreo, esto está escrito por supuesto en hebreo, y esto significa estar en un estado de intranquilidad. Y no es cierto. Las amotinaciones que nosotros vemos por televisión, o quizás hemos visto alrededor nuestro una de estas. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué está la gente ahí gritando, protestando? Porque hay un estado de intranquilidad. ¿Por qué? Entonces la pregunta viene: ¿por qué está la gente intranquila? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Mire, los pueblos, cuando estamos hablando de pueblos, primero gente, ¿verdad? Dice: ¿por qué se amotinan las gentes, las personas? Está hablando de naciones. ¿Por qué la gente? ¿Por qué las naciones? Pero hay algo importante. Cuando estaba haciendo mi estudio, estaba viendo que aquí se está refiriendo no a la gente en general, sino a un grupo específico. Y aquí cuando está diciendo las gentes, se está refiriendo a los gentiles. En otras palabras,
El salmista, un israelita, está escribiendo, él sabe que pertenece al pueblo de Dios, y entonces está diciendo, ¿por qué las gentes, por qué los gentiles, por qué los que no tienen el temor de Dios? Y más adelante vamos a ir viendo a qué gente se está refiriendo. Entonces, ya dijimos, gentes se refiere a naciones gentiles. Y cuando dicen y los pueblos es algo similar, podríamos decir que es un sinónimo. Podríamos pensar que gente es toda la gente y pueblo ya está hablando en específicos como naciones, ¿verdad? Esta nación, esta otra. Entonces cuando está diciendo y los pueblos piensan cosas vanas. Cuando hablamos de pensar, interesante esto que pude investigar acerca de pensar. Cuando está hablando de pensar, está hablando de tramar, murmurando y bufando. Mire, interesante, ¿no cree? Entonces, cuando está diciendo los pueblos piensan. Ahora, podríamos tomarlo a la ligera y decir, bueno, piensen, le pasó un pensamiento loco por allí, ¿verdad? Y es ser humano y toda la cosa. Pero ¿sabe que esto va más allá de un simple pensamiento? Aquí está hablando no solamente de un pensamiento vago, podríamos decir, que pasó por allí, sino que está hablando algo más específico de tramar murmurando. La murmuración. Y sabe que en diferentes porciones de la Biblia se condena la murmuración. ¿Verdad? En otro estudio podríamos ver de personajes que murmuraron, que no estaban conformes, que había una inconformidad en sus vidas, por eso estaban inconformes. Ahora, interesante esto porque dijimos que en primer lugar las personas que se amotinan, eso es personas que están intranquilas. Entonces se están intranquilas y aparte de estar intranquilos, el otro paso o lo otro que hacen, no solo están intranquilos, sino que también están tramando, están murmurando, están angustiados, están enojados, están reclamando, nunca están conformes. Mire, interesante. Ahora, otra vez, hermano, mire, este texto está tremendo, porque está hablando de los que, está hablando de los que no tienen el temor de Dios. Esto está interesante. Está hablando de los que no tienen el temor de Dios. Está hablando específicamente de los gentiles. Está hablando de personas que no son el pueblo de Dios, que no están bajo el señorío de Cristo. Entonces estas personas se amotinan, están intranquilos y están tramando cosas, están murmurando, están bufando, están enojados y cosas vanas, cosas que no tienen un fundamento, que no vale la pena. ¿Usted ha visto personas que están peleando por cosas que no valen la pena? ¿O alguna vez usted ha estado enojado y después de unos días dice, pero ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estaba enojado? Y ni siquiera se acuerda por qué estaba enojado. Interesante, ¿no cree? Pero ¿qué más sigue diciendo el pasaje bíblico? Dice el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, interesante la palabra del Señor que nos está hablando el día de hoy, porque si usted se da cuenta, primero están hablando de gentiles, está hablando de los que no son pueblo de Dios, están hablando de los que se amotinan, están hablando de los que piensan vanidades, están hablando de aquellos que están murmurando en contra de todo y específicamente en contra de Dios, por supuesto. Y dice que se levantarán cuando tienen este tipo de pensamiento, se van a levantar en contra de Dios mismo. Y no eso es lo que está pasando hoy día. Personas que se están levantando en contra del conocimiento del Señor. Personas que, hermanos,
se están desviando totalmente. El ateísmo ha crecido en gran manera en este tiempo tan difícil. Las personas se están levantando en contra del conocimiento que hemos tenido por años de Dios. Ahora, sigue diciendo, se levantarán los príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahora, esto tuvo cumplimiento en parte en el rey David. Esto tuvo también cumplimiento en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, si usted lee la historia del rey David en los libros de Samuel, primera y segunda, usted va a encontrar ahí el relato. Y ahí habla cómo muchos se levantaron, aún su propio hijo, ¿verdad? Con la ayuda de otros se levantaron en contra de su ungido, en contra del rey David. Pero ¿sabe qué? Esto va más allá. Porque también Jesucristo, precisamente en esta semana que estamos celebrando ahora, la Semana Santa, se levantaron en contra de su ungido, en contra de Jesucristo. Los gobernantes, los príncipes maquinaron cosas malas en contra de Jesucristo mismo. Pero ¿sabe algo tan interesante? Que esto también tendrá cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Y ahí la palabra del Señor dice que se levantarán todas las naciones en contra de Jesucristo. ¿Usted ha escuchado o ha leído la batalla del Armagedón? ¿Sabe que ahí es donde también se cumple, donde todos levantan armas en contra de Dios mismo y en contra de su ungido? Mire el verso 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa de dejar de depender de Dios, de empezar a quitar. ¿Y no eso es lo que ha pasado alrededor de nosotros? ¿No eso es lo que ha pasado aquí mismo en este país donde estamos? Un país que empezó diciendo nosotros creemos en Dios confiamos, la oración, la Biblia y un montón de cosas más. Y poco a poco han dicho echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas son dependencia que nosotros tenemos de Dios. Y entonces ellos han dicho, ya no queremos depender de Dios, saquemos la Biblia, la oración, ya no dependamos de Dios. Y eso lo estamos viendo en algo pequeño. Ahora, hermanos, viene un tiempo donde las cosas serán peor todavía y quedará el mundo entero decir, no necesitamos realmente a Dios en nuestras vidas. ¿No eso es lo que pasa con muchas personas? Ahora, recuerde que estamos en un estudio bíblico de reflexión en nuestra casa, con nuestra célula, con nuestra familia. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar? ¿Hay cuerdas que lo conectan con Dios? Esas cuerdas de amor, esas cuerdas que están allí, que hay una dependencia de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de su familia? ¿Usted se ha puesto a pensar? Al final de este tiempo de estudio bíblico y reflexión de la palabra de Dios, pregúntele a su familia, tome nota de esto, pregúntele a su familia, ¿quién provee para que comamos todos los días? ¿Quién provee para que vivamos de esta manera o que tengamos un techo? ¿Quién provee para cada cosa que necesitamos? Sabe que muchas veces podemos llegar a decir, es que es mi trabajo, es que es esto, es que es el gobierno, y empezamos, hermanos, a pensar cosas que no necesariamente es Dios que provee. Es allí donde estamos diciendo muchas veces como familia, quitemos esas cuerdas y las cuerdas se van debilitando. Pregunta de reflexión este tiempo. ¿Hay cuerdas fuertes que nos ligan a Dios? Mira, hay muchas cuerdas. Y podemos hacer un paréntesis y reflexionar un poquito en las cuerdas. ¿Cuáles son las cuerdas que me conectan con Dios? ¿Podría ser la lectura de la palabra de Dios una de las cuerdas? Porque cuando usted está leyendo constantemente, cuando usted está reflexionando en la palabra constantemente, la alabanza puede ser una cuerda que nos conecta con Dios. Pero si usted está escuchando las rancheras, usted está escuchando, no importa el tipo de música, pero canciones con un mensaje que no edifica. Hermano, esas son cuerdas
¿Qué cuerdas son las que usted tiene? La oración es una cuerda que nos conecta con Dios. El orar y dar gracias a Dios cada día por nuestros alimentos son cuerdas que nos conectan con Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Mire, podríamos seguir reflexionando con quién se relaciona esto. Por supuesto, ya dijimos que se relaciona con el rey David, se relaciona con Jesús en la crucifixión, y también dijimos que se refiere a la segunda venida de Jesucristo también. Pero ¿qué más podemos ver el día de hoy? En el verso 4 dice: el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Y sigue diciendo: yo he instalado a mi rey en Sión, mi santo monte. Yo declaré el decreto. Quizás esto usted lo ha escuchado muchas veces. Y dice: Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Por supuesto, esta es una palabra profética que se está dando hacia el Señor Jesucristo. Esta es una palabra que también inició con el rey David. Inició con el rey David, y recuerde que Jesús viene por esa línea. Y eso se cumple en el Señor Jesucristo, que Él dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las naciones. Ahora sigue diciendo: tú los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es la ira de Dios en contra de los que se rebelan contra Él. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y ahora, oh reyes, mire, hay un consejo, y el consejo dice: sé sabios y aceptad la corrección, oh gobernantes de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Sabe que esa palabra también es para usted y para mí? Esa palabra es para nosotros el día de hoy. Que nosotros seamos sabios. Lo primero es que usted y yo seamos sabios, que seamos entendidos, que aceptemos la corrección de Dios. Si Dios nos está dirigiendo, Dios nos está corrigiendo. Hermanos, si alguna situación está pasando en estos tiempos difíciles, sabe que posiblemente Dios nos está corrigiendo a través de lo que esté pasando. Y dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sigue diciendo la palabra del Señor: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Usted confía en el Señor? ¿Su familia confía en el Señor? ¿Sabe? Eso es muy importante, que nosotros nos aseguremos que realmente nuestra confianza esté puesta 100% en el Señor. ¿En quién confían sus hijos? ¿En quién confía su esposa, su esposo? Este tiempo de reflexión, al final de este estudio, hablen con ellos, sean sinceros. Si no está en el Señor su confianza, sean sabios, dice el consejo de la palabra del día de hoy. Seamos sabios y recapacitemos y hagamos cambios en nuestras vidas. Hermanos, que en nuestras vidas hayan cambios, seamos diferentes, pensemos diferentes, que nosotros hablemos diferentes, que hayan cuerdas, que haya conexión con el Señor, que estemos bien agarrados de la mano del Señor. ¿Sabe? He escuchado de muchas personas que dicen: Señor, agárrame tú de la mano, porque si no yo me suelto, porque no. Mira, hermanos, el Señor nos tiene en sus brazos, en sus manos. Pero ¿sabe que muchas veces nosotros despreciamos el amor de Dios? Ahora, ¿qué está haciendo usted para conectarse con el Señor? ¿Qué está haciendo usted para que sea fuerte esa relación con el Señor? En este salmo podemos aprender lo siguiente. Hay 4 estrofas. Vemos 4 estrofas en este salmo.
En la primera nos habla que las naciones tratan de derrocar el gobierno del Señor. Siempre el enemigo está atrás de todo esto, tratando de derrocar el gobierno del Señor. Lo hizo desde el Edén, lo hizo desde allá con Adán y con Eva, hermanos. Desde allí trató de que el gobierno del Señor fuera derrocado. Lo ha hecho con la humanidad constantemente, lo hizo con Jesucristo mismo en la tentación. Y lo va a seguir haciendo. Pero aquí está el consejo del Señor, que nosotros seamos sabios. En la segunda estrofa habla que el Señor ha puesto a su Rey sobre el trono, el Rey Jesús. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Él debe de gobernar nuestros corazones. Hermanos, aunque las cosas no se vean bien, aunque en un momento se vea difícil la situación que estemos viviendo, asegúrese que el Señor Jesús siga reinando en su corazón, que en el trono de su corazón gobierne Jesús y nosotros estamos bajo su gobierno. Mire, le voy a poner un ejemplo en esos tiempos que estamos pasando. ¿Se da cuenta que cada gobierno trata de proveer para sus ciudadanos? Imagínense ahora un reino. Cada reino trata de proveer para los que pertenecen a ese reino. Hermanos, vemos todos los países hoy día, dicen, bueno, para los que pertenecen a X país va a haber esta provisión. Para los que pertenecen a este país se les va a perdonar las deudas, se les va a dar una ayuda, se les va a hacer esto. Hay una provisión. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y el Señor va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Hace unos días leíamos la palabra del Señor, que Él tiene el cuidado aún de los gorriones, aún de los pajaritos más pequeños. Él tiene el cuidado de ellos y Él está en control. Cuanto más de nosotros, que número 1 pertenecemos a su reino, pero número 2 somos sus hijos. En las otras dos estrofas habla que el rey ha decidido declarar un decreto que define su gobierno. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo somos parte de ese gobierno. Pertenecemos al gobierno del Señor. La exhortación del salmista a las naciones es que se sometan al mandato del Señor. La lección que aprendemos el día de hoy, el mensaje para usted y para mí el día de hoy, el mensaje para su familia: sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios, hermanos, y Él va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Necesitamos confiar, necesitamos creer, seguir creyendo en la palabra, seguir creyendo en lo que el Señor hará en nuestras vidas. ¿Sabe algo precioso que aprendemos en los salmos? En los salmos hay de todo, hay momentos de felicidad, de agradecimiento, pero hay momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel. Los salmistas mismas vivieron momentos difíciles. Nosotros como hijos del Señor, en algún momento pasamos momentos difíciles, pero ¿sabe qué? El Señor sigue teniendo el cuidado de los suyos. Usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. No somos, ¿verdad?, de los que se levantan en contra del reino de Dios, sino somos de los que pertenecemos al reino del Señor porque hemos creído en su palabra, hemos creído en el mensaje de salvación, de que Él es el único camino, que Él es la verdad, que Jesús nos lleva al Padre para que seamos hechos hijos del Señor. Yo le quiero recordar que como iglesia sigamos unidos. Qué bueno que tomó la decisión de tener su célula el día de hoy. Recuerde que estas células familiares tienen un propósito. El propósito es compartir amor, fe y esperanza para aquellos que no lo tienen. Y reafirmar la esperanza para aquellos que tenemos la esperanza. Es tiempo de dar. Es tiempo de dar amor. Es tiempo de compartir nuestra fe. Es tiempo de llevar el mensaje de salvación a los que no conocen. Que conozcan a su familia porque le teme al Señor. Que conozcan a su familia, hermanos, porque son temerosos, porque aman al Señor. Predique con su testimonio de fe, de que usted conoce a Jesucristo. Que usted pueda decir: yo y mi casa serviremos a Dios.
Quiero bendecir su vida, la vida de su familia en este precioso momento. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, gracias por este momento que hemos tenido de reflexionar en su palabra. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, aquellos que están reunidos el día de hoy leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, tomándose en serio, Señor, el llamado, el desafío que tienen, Padre. Bendícelos. Oro por los líderes, por los padres, darles sabiduría, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Gracias, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, para seguir creyendo en ese mensaje y compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene su corazón y la de su familia. Dios les bendiga y nos miramos la próxima semana en la célula familiar Café. No se olvide el cafecito.